Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Esta semana vamos a entrar en el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en Hechos, capítulo 18. Hemos estado estudiando ya Hechos por varios meses y es hermoso ver lo que Dios está haciendo a través de la vida de hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo, pero hombres y mujeres que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando leemos cada una de las historias, de las experiencias que estos discípulos de Jesucristo, discípulos que habían caminado con Jesús, pero otros discípulos que habían recibido las enseñanzas de Jesús por parte de alguno de los apóstoles, ellos comenzaron a experimentar en sus vidas una transformación interna, pero también Dios los comienza a utilizar como agentes de cambio externo. Semanas anteriores leíamos cómo este concepto de que se empezaba a decir acerca de ellos, de que ellos estaban trastornando el mundo entero. Y no por tal vez que eran personas conflictivas, que estaban prendiendo fuego a las llantas y estaban quemando carros. No por eso estaban trastornando el mundo, sino que estaban trastornando el mundo porque su forma de vivir, su forma de actuar estaba reflejando a Jesucristo. Tanto que fue ahí que les llamaron cristianos. Y no se llamaron cristianos simplemente porque era un título denominacional o porque era el título en sus iglesias, afuera de sus iglesias, sino que la gente decía: yo puedo ver a Cristo en ellos. Las enseñanzas de Jesucristo no solamente son algo teórico, sino que son algo práctico en la vida de cada uno de ellos. Entonces el libro de los Hechos nos muestra todo el avance de la iglesia, el comienzo de esta iglesia en la iglesia primitiva, la primera iglesia. Pero también este libro nos tiene que animar a poder estar nosotros examinando la forma en la cual estamos viviendo como iglesia. Porque no solamente es importante que nosotros entendamos cada una de estas verdades como tal vez verdades teológicas acerca de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, sino creo que tiene que ser el deseo de nuestros corazones experimentar el poder del Espíritu Santo así como ellos lo experimentaron. Amén. ¿No te gustaría experimentar un obrar del Espíritu Santo hoy en tu vida y en esta iglesia, en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial? Porque el Espíritu Santo se mueve de la misma manera en que se movía en el libro de los Hechos. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que estar informados. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y hoy, cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 18, nos vamos a dar cuenta que al final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ellos se encontraron con una ciudad un poco compleja. Una ciudad que, si bien ellos ya habían experimentado persecución, ya habían estado predicando en ciudades idólatras, ellos llegan a la ciudad de Corinto. Y esta ciudad era tan compleja que no solamente el apóstol Pablo va aquí y planta una iglesia, sino que después, años más adelante, él les escribe una carta diciéndoles que no entendieron nada de lo que les dije porque siguen viviendo algunas de sus costumbres que están de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a la idolatría, de acuerdo a la inmoralidad en la cual ustedes están viviendo. Y creo que esta verdad es una verdad que hoy para nosotros tiene que ser una verdad oportuna. La enseñanza de este pasaje tiene que ser una enseñanza oportuna, porque hoy más que nunca la verdad de Dios está siendo atacada por las tinieblas y tú y yo tenemos que estar viviendo y resplandeciendo la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que el apóstol Pablo vivió, experimentó y cómo el Espíritu Santo se movió a través de los discípulos de Jesús en este pasaje. Dice así, Hechos capítulo 18. Después de esto, después de estar en Atenas y estar discutiendo con los filósofos, ¿se acuerdan que Dani nos hablaba acerca de los filósofos y cómo él empezó a tomar la filosofía y la apologética y estuvo discutiendo con ellos? Dice el capítulo 18, después de esto Pablo salió de Atenas, de Grecia, y se fue a Corinto. Y allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo.
Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y también muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, y presta atención a la visión que recibe Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Y vamos a seguir leyendo la siguiente parte de este pasaje en un momento, pero quisiera que reflexionemos en lo que estaba sucediendo. Pablo llega a esta ciudad, una ciudad que la ciudad de Corinto era una ciudad, yo creo que la segunda o tercera ciudad más importante en ese tiempo en el imperio romano. Era una ciudad que era un hub comercial. Era un lugar donde todas las personas que llegaban a querer vender sus productos, tal vez de exportación, importación de varias naciones, llegaban a Corinto, y en Corinto era donde se daban esos negocios. Corinto era una ciudad portuaria, era una ciudad que tenía mucha afluencia de personas y también mucha afluencia de dinero. Vean, mucho dinero en esta ciudad, porque era una ciudad comercial. Pero al mismo tiempo esta ciudad era una ciudad porque tenía la influencia de tantas naciones: griegos, romanos, persas, judíos. Había de todas las naciones en ese tiempo. Era una ciudad que tenía demasiadas iglesias. Había muchas iglesias de muchas religiones, y la idolatría en ese lugar era algo común. En ese lugar, en esta ciudad de Corinto, había templos dedicados a dioses griegos, romanos y algunos otros cultos orientales. De hecho, en esta ciudad había uno de los templos más grandes de esa época, y en ese templo había cientos de prostitutas a través de las cuales las personas creían que de esa forma adoraban a los dioses a su manera. Y era una ciudad en la cual el apóstol Pablo llega a predicar el evangelio. Llega a predicar acerca de Jesús y llega a predicar de esta vida transformada que Jesús trae a aquellos que experimentan una relación con el Dios vivo. Y cuando Pablo llega a este lugar, una ciudad muy religiosa, que tal vez todos tenían un deseo de alguna manera de tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo una ciudad vacía. Una ciudad tal vez con muchos recursos económicos, pero una ciudad que estaba buscando constantemente satisfacer sus deseos y sus pasiones a través de cosas que no podían satisfacer sus almas. Y es entonces que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto y comienza a predicar el evangelio. Y algo que vamos a ver en este pasaje es lo siguiente: Dios, en su fidelidad, Él sostiene y fortalece a sus hijos para que ellos puedan ser fieles, proveyendo su presencia y su protección para que el evangelio siempre aún avance en medio de la persecución. Para que el evangelio aún avance en medio de la persecución. No sé si estás al tanto de lo que sucedió esta semana. Esta semana uno de los tal vez referentes contemporáneos, una persona que era un defensor de la verdad, un hombre que, si bien era una persona que estaba afiliada políticamente a un partido, él no proponía o no promovía un partido o una ideología política. Él más bien estaba encargado, y él sentía que su deber era defender la verdad ante una sociedad que ha abrazado mentiras como si fueran verdad. Y en medio de eso, este hombre, Charlie Kirk, en uno de los eventos en los cuales él estaba tal vez discutiendo y debatiendo con jóvenes universitarios, él fue asesinado y su vida fue tomada a la fuerza, porque él perdió su vida en un momento en el cual había jóvenes que le estaban haciendo preguntas a causa de la ideología y la filosofía que este mundo ha tratado de meter a la fuerza en la mente de cada uno de los seres humanos, y él defendía la verdad y la defendía con pasión. ¿Y sabes qué es lo más increíble de cómo él defendía la verdad?
de que él no solamente defendía la verdad de una manera apologética y filosófica, sino que él defendía la verdad con la autoridad del evangelio. Si tú escuchas alguno de sus discursos, él constantemente refería a la Biblia, refería a Jesucristo, refería el por qué Jesús es la solución para la sociedad. No un partido político, no un presidente. Jesucristo es la única solución para una sociedad corrupta, perversa y que está envuelta en la inmoralidad. Y es el mismo discurso que aquí el apóstol Pablo estuvo predicando en Corinto durante 1 año y medio. Y creo que hay veces que a nosotros nos puede llegar a intimidar ver cómo un joven de 31 años, con una esposa joven y con 2 niños pequeños, fue asesinado a causa de ¿qué? De defender la verdad. A causa de desafiar el sistema de este mundo que constantemente está tratando de matar, hurtar y destruir. Y creo que algo está sucediendo en el mundo hoy. Algo está sucediendo en los Estados Unidos hoy. Algo estaba sucediendo en ese momento. Y sabes que eso que está sucediendo es que el Espíritu Santo está abriendo los ojos de personas a darse cuenta que las mentiras del diablo están vacías y lo único que puede llenar nuestros corazones es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y creo que tenemos que darnos cuenta de que tú y yo somos aquellas personas que Dios eligió para este tiempo en la historia, para que ahora nosotros seamos sus siervos y seamos testigos de un Salvador que tiene el poder para transformar ciudades. Y creo que necesitamos tomar fuerzas, necesitamos tomar valor, no acobardarnos, no quedarnos callados, no guardar silencio. Necesitamos hablar y proclamar de que la única esperanza y la única solución para este mundo es que nuestros corazones sean transformados por medio del Evangelio o que Cristo vuelva. Una de las dos cosas. Pero no hay ninguna otra solución, no hay ninguna otra forma de llegar a Dios. Y no hay ninguna otra forma de que el hombre pueda llegar a ser perfeccionado y pueda llegar a evolucionar a un nivel superior, donde ya no procuremos nuestros propios deseos, sino que podamos procurar el deseo de nuestro prójimo. No hay forma. Es solo el Evangelio. Son solo las enseñanzas de Jesús. Por eso Pablo llega a esta ciudad en Corinto y Pablo no perdía el tiempo. Lo primero que hizo Pablo cuando llegó a Corinto, nos muestran los primeros versículos, es que él fue a buscar a estas personas de las cuales él había escuchado que habían sido echadas. Mira lo que dice, versículos 1 al 4. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y quiero darte un poco de contexto, qué era lo que estaba sucediendo aquí. Esto es aproximadamente el año 49 después de Cristo. Y este era un momento en el cual los creyentes estaban predicando el evangelio, los creyentes estaban discipulándose unos a otros, y a los judíos y a los religiosos y a aquellos que querían seguir viviendo su vida de desenfreno, de pecado, de violencia, aquellos que querían seguir viviendo de acuerdo al sistema de este mundo, les incomodaba que estos cristianos estuvieran en medio de ellos. ¿Y qué decían? Iban con los gobernadores, iban con las autoridades políticas y decían: estos que dicen que creen en Cristo están causando conflicto en nuestra ciudad, así que échalos. ¿No te suena familiar? Y entonces estos creyentes en Roma son echados de su ciudad. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad, porque compartían de Jesús, porque vivían vidas diferentes, porque habían experimentado el evangelio en sus vidas. Y entonces dice que el emperador Claudio, que seguramente también él tenía sus cosas, ordenó que todos los judíos salieran de Roma, y Pablo fue a verlos, versículo 2 al final, versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pero pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y quiero que veas algo bien importante. Pablo sabía que si él quería causar un impacto en una ciudad tan corrupta e inmoral como la ciudad de Corinto, no iba a poder hacerlo solo.
Él sabía que necesitaba la compañía de otros creyentes locos por el evangelio. Y sabes, yo quiero estar rodeado de personas así como Pablo, de Priscilas y Aquilas. Personas que están dispuestas a salir de su comodidad, y aunque los echaron de otras ciudades, a la ciudad a la que van, ellos están dispuestos a seguir predicando el evangelio. Y quiero que veas esto. Ellos eran personas como tú y como yo. Personas que tenían un oficio. El apóstol Pablo dice que se dedicaba a hacer tiendas. En algunos momentos la iglesia lo podía sustentar y él se dedicaba al ministerio. Pero cuando en algunos otros momentos vemos que él escribe a las iglesias y les dice: hey, no se preocupen, si no me pueden sustentar no pasa nada. Yo tengo forma de poder estar trabajando con mis manos y a través de eso poder sustentar para mis necesidades. Eran personas que vivían en el marketplace, vivían haciendo negocios. Eran personas comunes y corrientes. No estaban aislados en un monasterio con ropas naranjas tratando de encontrar una experiencia sobrenatural y fuera del cuerpo con Dios. Estaban viviendo el día al día con personas como tú y como yo. Y en esas conversaciones, en esas relaciones, era que ellos compartían el evangelio. Era que ellos le contaban a otros acerca de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Era que ellos confrontaban a aquellos que estaban lejos de Dios y les llamaban a volver a una relación con Dios. Pero también ellos iban a este lugar llamado la sinagoga, que era el lugar donde los judíos se reunían a poder estar discutiendo acerca de Dios y acerca de lo que ellos interpretaban acerca de la Biblia. Pero el apóstol Pablo buscó compañería, buscó compañerismo con personas que estaban apasionados por las mismas cosas. Y en ese compañerismo tenemos que darnos cuenta de que muchas veces el compañerismo es algo que Dios provee para nosotros. Porque Dios sabe que no podemos solos. Y Dios sabe las personas que tú necesitas a tu lado hoy para poder estar cumpliendo la misión de Dios para ti hoy. Es la razón por la cual nosotros como iglesia hacemos las iglesias en casa. O como iglesia hacemos eventos donde queremos reunirnos entre distintas iglesias en casa. Las mujeres tuvieron su reunión donde pudieron animarse unas a otras y donde pudieron compartir un tiempo juntos en la palabra, pero también en un compañerismo. Y en ese compañerismo es que somos animados a mantener nuestras cabezas y nuestra misión encaminada a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque es muy fácil en un mundo que va muy rápido, en un mundo donde de repente estamos tan ocupados con el trabajo, con los niños, con la escuela de fútbol, con la escuela de arte y con esto y con lo otro y acá y allá, y hay que ganar más dinero porque no es suficiente, y entonces la renta está subiendo y la inflación y acá, y es muy fácil perdernos del propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida hoy. Sí, tienes que trabajar. El apóstol Pablo trabajaba. No dejes de trabajar. Pero mientras trabajas, no te olvides de que Dios te ha puesto en ese lugar donde tú trabajas para hacer de testimonio del evangelio de Jesucristo. Me encanta en estos últimos días ver artistas, ver profesionistas, ver gente famosa que está prácticamente saliendo a la luz y está diciendo: me doy cuenta que Dios me había dado una plataforma para hablar acerca de Jesucristo y no la estaba aprovechando. Y se están arrepintiendo y están confesando al ver lo que sucedió con este hombre, con Charlie Kirk, y al ver cómo él dio testimonio hasta el día de su muerte. Yo, que tengo una plataforma, necesito aprovechar mi vida y necesito aprovechar esta plataforma para decirle: solamente Jesucristo es el único que puede salvar sus vidas. Y tal vez tu plataforma y mi plataforma no son la misma plataforma que tienen todos estos famosos y artistas, profesionistas, gente de muchos miles y millones de seguidores. Pero tú y yo, Dios nos ha dado una plataforma. Dios nos ha dado círculos de influencia. Dios nos ha dado personas con las cuales trabajamos en el día a día, que tenemos que darnos cuenta de que Dios nos ha puesto ahí para que demos testimonio de Jesucristo. Tenemos que buscar oportunidades para servir a Cristo junto con otros en lugares donde otros tal vez no van a poder llegar. Tal vez yo nunca voy a poder llegar a trabajar en la oficina donde tú trabajas, pero en esa oficina Dios te ha puesto para dar testimonio del evangelio. Tal vez yo nunca voy a poder estar trabajando en medio de médicos, enfermeras y cirujanos, pero si Dios te ha puesto en ese lugar, es en ese lugar donde tú necesitas compartir del evangelio. Donde sea que Dios te tiene, esa es la plataforma que Dios te ha dado para que en ese lugar tú des testimonio de Jesucristo. Pero no estás solo.
Estamos en una comunidad donde podemos relacionarnos con otros creyentes para que de esa manera el ministerio pueda fluir a través de la comunidad que Dios está formando en este lugar, a través de esta familia en Cristo. Pero no olvidemos que no estamos solamente para pasar el tiempo sobre esta tierra, sino para poder mantenernos en misión. Pero mira después lo que sucede, versículos 5 al 8. Dice que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Y me encanta porque es como que de repente Pablo estaba predicando con Priscila y Aquila, pero llegaron sus wingmans. Llegaron sus compañeros de milicia. Llegaron aquellos con los cuales el apóstol Pablo había sufrido, con los cuales había sido perseguido. Y entonces cuando llegó Timoteo, cuando llegó Silas, fue como que se armaron los Avengers, ¿no? Y estaban así como que ahora sí vamos a tomar Corinto. Y dice que se dedicaron por completo a la predicación del evangelio, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se les opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Me resbala. ¿No quieren saber de Jesucristo? Yo vengo aquí a darles un mensaje que ustedes necesitan. Yo vengo aquí a darles a ustedes lo que ustedes han estado buscando en la religión y en el cumplimiento de la ley y en tratar de agradar a Dios. Yo tengo eso, pero ustedes no lo quieren. Está bien. Me voy a los gentiles. Y a partir de este momento es que el apóstol Pablo siempre lo vamos a ver entrando a la sinagoga y predicando el evangelio, entrando a la sinagoga predicando el evangelio. Y a partir de este momento lo vamos a ver al apóstol Pablo desbocado, porque él sabía que la razón por la cual él estaba sobre esta tierra era para que uno más pudiera llegar a conocer el evangelio. Y si había algunos que no querían conocer del evangelio, eso no iba a frenar la misión en la cual él estaba en este momento. Y me encanta porque el apóstol Pablo en ese momento va a recibir la oposición y el rechazo de los judíos. Pero a partir del versículo 7 y 8, fíjate lo que sucede. Que partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y dice que, fíjate, en la sinagoga ya no era bien recibido. ¿Y a dónde se va? A una casa que estaba junto a la sinagoga. ¿Te acuerdas los creyentes, los discípulos de Jesús, cuando estaban en Jerusalén? Dice la Biblia de que ellos estaban predicando en el templo, pero cuando ya no eran bien recibidos en el templo, ¿a dónde se fueron? Al pórtico de Salomón. ¿Sabes dónde está el pórtico de Salomón? Al lado, atrasito del templo. Y entonces el apóstol Pablo dice: ok, ¿saben qué, muchachos? No pasa nada. ¿No quieren escuchar del evangelio? Está bien. Los que sí quieren escuchar, nos vemos al lado. Y vemos una multiplicación. Y entonces él continúa predicando el evangelio. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Quién era este hombre? Ticio. Dice: Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y mira quién se convierte. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y también muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y quiero que veas esto. No todos están cerrados y rechazando el evangelio. No todos no quieren saber nada con Jesús. Hay mucha gente que no quiere saber nada con Jesús porque prefieren amar más su estilo de vida y su ideología que a Cristo Jesús, quien viene a salvarlos. Pero hay otros que están dispuestos a escuchar el evangelio y que están listos. La Biblia dice que la mies es mucha. Jesús, viendo los campos que estaban listos para la siega, dijo: los campos están listos para la siega. Dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y le dijo Jesús a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque los campos están listos para la cosecha. Hay gente que está lista, esperando, que tal vez ha estado buscando a Jesucristo, buscándolo en todos los lugares posibles. Tal vez no lo reconocen como Jesucristo, no lo reconocen como Dios, el Dios de la Biblia, pero han estado buscando algo espiritual, han estado buscando algo místico, han estado buscando en las piedras, en los ángeles, en las cartas, han estado buscando con esotéricos, han estado buscando en todos lados, en el deporte, en el sexo,
Han estado buscando desesperadamente y solo Cristo puede llenar el vacío de sus corazones. Y aquí Pablo sigue predicando aún a pesar de la oposición. Dice, ok, no pasa nada, vamos aquí al lado, aquí nos vamos a seguir reuniendo. Continúa predicando y la gente comienza a convertirse. ¿Qué frenos está poniendo el enemigo en tu vida como para que tú te desanimes y dejes de predicar el evangelio? Quiero animarte, quiero exhortarte a que podamos confiar en un Dios que sigue haciendo milagros, en un Dios que sigue salvando, un Dios que produce fruto a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del evangelio. Y que no nos desanimemos por el rechazo, sino que nos concentremos en aquellas personas que están dispuestas a recibir el evangelio. Y creo que esto es especial porque vivimos en un momento, en un tiempo en la historia donde el hecho de que nosotros creamos que hay una sola verdad, hay un solo camino, el camino es Jesucristo, está siendo constantemente atacado. Pero no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza, porque es en esa verdad de que solamente en Cristo hay salvación que descansa nuestra seguridad de que el día que nuestra vida sea arrebatada a la fuerza, o el día que Cristo regrese a poder reinar sobre esta tierra por la eternidad, tú y yo estaremos para siempre con Él. Porque Él es el único camino. Él es el único camino. Y Dios, a partir del versículo 9, hace algo muy especial. Dios le da un sueño al apóstol Pablo. Como si la gente convirtiéndose no fuera suficiente. Y no sé si a ti alguna vez te ha pasado una experiencia así. A mí me ha pasado en varias ocasiones, donde tal vez, aún a pesar de ver el obrar de Dios, mi alma está cansada. Aún a pesar de saber que Dios me llamó a este ministerio y que Dios me llamó a plantar esta iglesia y que Dios me llamó a predicar fielmente la palabra, hay veces que mi alma está cansada. Te soy honesto. Porque me gustaría ver todas las sillas de este lugar llenas. Me gustaría ver personas creyentes que todos estemos apasionados por el evangelio. Y hay algunos que nos cuesta más que a otros. Seamos sinceros. Y hay veces que mi alma está cansada. Y el apóstol Pablo aquí nos muestra este pasaje que su alma estaba cansada, tanto así que Jesús dice que le da una visión. Y en esa visión dice que Él le dice que Él dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y quiero animarte con esto. Si hay algo en lo cual tú y yo podemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza, es que aunque no veamos, y con esto no estoy diciendo que no lo vamos a ver, pero aunque no veamos a Dios obrar y Dios moverse en las maneras en las cuales nosotros a veces esperamos, hay algo en lo cual nosotros podemos estar tranquilos y podemos estar seguros: Dios está contigo. Y cuando nuestra alma se pone ansiosa porque no vemos los resultados que nos gustaría ver en nuestros hijos, cuando estamos enseñándoles con la autoridad de la palabra y lo único que recibimos es rebeldía, o en nuestro cónyuge, cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios, pero lo único que recibimos son faltas de respeto, o en nuestro trabajo, cuando de repente nosotros queremos ser buenos empleados y hacemos las cosas bien y creemos que a través de eso estamos honrando a Cristo, pero lo único que recibimos a veces es rechazo. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en que Dios está con nosotros y que Dios está obrando aún a pesar de que nosotros tal vez no veamos todo lo que Él está haciendo. Yo estoy seguro que el impacto que va a tener la muerte de Charlie Kirk va a ser mucho más grande que todo lo que él hizo en su vida. Y tal vez él no va a llegar a ver lo que Dios va a hacer a través del testimonio de un hombre que estuvo dispuesto a defender la verdad. Y él no va a poder ser testigo con sus ojos, pero él seguramente tenía una confianza. Y varias veces le preguntaron: ¿y no te da miedo que te maten? Y él dijo: yo soy una persona que estoy confiada y estoy seguro de que si me quitan mi vida, yo estaré para siempre con Él. Y creo que esa es una forma de vivir en la cual Dios necesita cambiar mucho más nuestros corazones.
en la forma en la cual nosotros podemos ser agradecidos simplemente por el hecho de saber que las promesas de Dios son verdades y que Dios está con nosotros. Más allá de que si no vemos nada más suceder en este lugar, más allá de que si no vemos nada más suceder en nuestras vidas, el simple hecho de que tu alma y mi alma estén seguras con Cristo Jesús en su presencia debería ser suficiente para nosotros. Y necesitamos crecer en esa confianza y necesitamos estar seguros de que su presencia para nosotros es suficiente. Por eso Dios le da esta visión al apóstol Pablo y fíjate lo que le dice. Le dice: yo estoy contigo, nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Este es uno de los momentos, uno de los tiempos, periodos de tiempo más largos en los cuales el apóstol Pablo estuvo en una ciudad. Generalmente el apóstol Pablo estaba por días, semanas, a lo mucho un par de meses, pero aquí se quedó por 1 año y 6 meses. Y fue la iglesia con la cual el apóstol Pablo más batalló después. Si tú lees 1 Corintios, 2 Corintios, te vas a dar cuenta de los problemas que tenía esa iglesia. Pero Dios le dijo: tú sigue predicando fielmente la palabra. Tú sigue viviendo fielmente dando testimonio de Jesucristo. Y esa es la palabra que creo que tú y yo necesitamos recibir el día de hoy. Porque aunque venga la oposición, aunque venga el desánimo, aunque haya veces que las cosas no se dan como nosotros esperamos, tú sigues siendo fiel al evangelio. Tú sigues predicando fielmente la palabra. Tú sigues viviendo de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en su palabra. Y déjame decirte algo: en algún momento alguien va a ser impactado por tu testimonio, ya sea en vida o en muerte, y Cristo va a ser glorificado a través de la forma en la cual tú predicaste el evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que darnos cuenta que las palabras de Jesús, de Dios para Pablo en este momento, son palabras que también necesitan confortar nuestra alma el día de hoy, porque Él está con nosotros. Hemos recibido al mismo Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros y va delante de nosotros. Versículo 12, Hechos capítulo 18 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Y le dijeron: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría. ¿Cómo sería razonable? Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, y entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso nada de esto. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos, y cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Y quiero que veas esto. Después de la fortaleza que el apóstol Pablo recibió por medio del Espíritu Santo, y después de la oposición de los judíos no queriendo escuchar el evangelio, el apóstol Pablo continúa avanzando con su mente puesta en una sola cosa: Cristo me ha llamado a predicar fielmente el evangelio, con los que quieran recibir y con los que no quieran recibir. Pero mi misión es compartir el evangelio de Jesucristo. Y creo que hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer en esta mañana si queremos reflexionar y aplicar cada una de estas verdades a nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a asumir nuestro lugar en la misión de Dios? Entendiendo que si estamos hoy sobre esta tierra, no necesitamos ser un pastor, un misionero o un líder dentro de la iglesia o alguien que ministra desde esta plataforma. Dios te ha puesto en distintas plataformas y en distintas esferas para que tú puedas fielmente dar a conocer el evangelio de Jesucristo. ¿Estás dispuesto a asumir tu lugar? ¿Estás dispuesto a asumir el costo
que puede llegar a venir por predicar el evangelio. Puede ser el rechazo de aquellas personas que no querían escuchar, o puede ser la persecución que vino a causa de aquellos que no querían recibir el mensaje, o la golpiza que le dieron a Sóstenes. ¿Estás dispuesto a recibir el rechazo que viene por causa de predicar el evangelio? ¿Estás dispuesto a confiar en la promesa de que hemos recibido poder porque ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo para que seamos testigos? Y que Él ha sellado nuestros corazones y Él es las arras de la promesa. Sabiendo de que nosotros, aunque perdamos nuestra vida sobre esta tierra, nuestra vida está segura con Cristo por la eternidad con Él. El evangelio continúa avanzando. Pablo siguió predicando y llegó hasta Éfeso, Cesarea, y después de eso regresó a Antioquía, que era como la base ministerial del apóstol Pablo. Y no fue suficiente con este segundo viaje misionero. Nos cuenta el libro de los Hechos que enseguida el apóstol Pablo empieza su siguiente viaje, su tercer viaje misionero. Porque había una pasión, había un deseo, había un peso, había una presión en su corazón de continuar anunciando el evangelio. Es mi oración. Es mi oración que de este lugar el Señor saque de este lugar personas que estén dispuestas a predicar el evangelio, aún entendiendo que las consecuencias pueden ser graves, grandes. Pero personas que estamos apasionadas por el evangelio, apasionadas por compartir de Cristo tanto, que estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad, aprovechar las esferas, las plataformas que Dios nos ha dado para dar a conocer de Jesucristo. Y quiero que veas esto. Puede llegar a sonar repetitivo cada uno de los pasajes que nosotros vamos estudiando en el libro de Hechos, porque entraban a un lugar y predicaban el evangelio y los corrían a golpes y iban a la otra ciudad, y vemos este ejemplo de persistencia, de perseverancia, y dices, wow, ¿cuántas veces tenemos que seguir escuchando de persistencia y perseverancia? ¿Cuántas veces necesitemos para que perseveremos y persistamos en la predicación del evangelio? Y no nos olvidemos, si escuchándolo tantas veces nos cuesta hacerlo, ¿cuántas veces más el Espíritu Santo necesita recordarnos que si estamos con vida hoy es porque tú y yo sobre la tierra en este momento somos los elegidos por Dios? Somos las fuerzas especiales de Dios para poder ir y rescatar a uno más de la condenación eterna, predicándoles el evangelio de Jesucristo. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero que pienses, esta semana, no la próxima, no en un mes, esta semana, ¿a dónde Dios te está llamando? ¿A quiénes Dios te está llamando a compartirles del evangelio? Tal vez es personas que están buscando en la religiosidad, personas que están buscando en la inmoralidad, personas que están buscando en espiritualidad, algo que no van a encontrar porque solamente en Cristo es que ellos pueden encontrar esperanza para sus almas. Si estás dispuesto a ser parte de lo que Dios quiere hacer, te invito a que te pongas de pie. Con tus ojos cerrados le digas: Dios, quiero ser parte. Toma mi vida, toma mis esferas de influencia, toma mi plataforma, grande o pequeña. Toma mi vida. Quiero ser un testigo fiel.
Quiero dar a conocer a Jesucristo. Quiero vivir para ti, sabiendo que tengo la confianza de la promesa de que tú eres un Padre amoroso que me ama y ha entregado a su Hijo Jesucristo para que yo pueda experimentar la salvación y el perdón de pecados. Padre, en esta mañana queremos entregarte nuestras vidas. Queremos pedirte que nos uses. Queremos salir de nuestra comodidad, queremos salir de nuestra vergüenza muchas veces de compartir el Evangelio. Queremos ser fieles. Dios, te ruego por un avivamiento. Un avivamiento dentro de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo avive el fuego que hay en nuestros corazones. Que Dios, tú nos des los dones que necesitamos para poder servirte y proclamar a Jesucristo con pasión. Pero también un avivamiento como iglesia, Señor, donde podamos ver una iglesia que avanza contra el sistema de este mundo, que avanza contra el gobierno de las tinieblas, Dios, proclamando a Jesucristo. Porque tú no nos creaste para otro tiempo en la historia, sino para este tiempo. Este tiempo. Y si con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, su humanidad, tú usaste a hombres a lo largo de la historia para proclamar a Jesucristo, Dios, queremos pedirte, toma nuestras vidas, toma lo que somos, transfórmanos de adentro hacia afuera y úsanos para tu gloria. Queremos ser usados por ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.